Hablemos un poco de fútbol. El fútbol de primera nos ha hecho emocionarnos de miles de maneras. Tiene sus momentos felices, tristes y algunos llenos de pura adrenalina, que hoy hacen que cuando los recordemos, todavía se nos erice la piel. Y es que, ¿cómo negarlo? El fútbol más lindo que podemos llegar a ver a nivel calidad de juego se ve dentro de la primera división del fútbol. Los mejores torneos, los mejores jugadores, los mejores técnicos. Pero hay un pequeño mundo debajo de este que muchas veces ha sido usado como una joda o, bueno, una chicana. Pero que sin ningún tipo de dudas, más allá de ser una burla, debería de ser un orgullo. La tan conocida, famosa, pero también extremadamente temida segunda división del fútbol es un destino al cual ningún club quiere llegar. Muchos ya estuvieron, pocos no saben ni dónde queda y otros anhelan saber cómo llegar. La también conocida como la B, en la mayoría de países se lo toma como un torneo de menor atractivo. Esto por, bueno, distintos motivos un poco obvios. Debido a que puede tener mayor cantidad de equipos, porque los estadios no están tan buenos o de repente ni están llenos, o porque simplemente el nivel de juego en teoría debería de ser peor que el de primera división. Vayamos directo al grano. Bien sabemos que muchos países de Sudamérica organizan de manera pésima sus torneos. Tenemos el caso del torneo argentino, que es directamente inentendible su sistema, o la situación de algunos torneos raros que directamente no tienen descenso. Ahora, moviéndonos un poco más en el mapa, tenemos un país que, si bien no se habla casi de él, tiene una particularidad en su torneo. Y este es el caso de Paraguay. Torneo el cual, si bien es fácil de entender, tiene un sistema de apertura y de clausura que no es tan convincente como suena, porque debido a la naturaleza de sus equipos en donde solamente hay 3 dominantes y la participación actualmente a nivel internacional no es pésima, sino que es paupérrima, hace de este torneo de solamente 12 equipos un torneo bastante complicado de apreciar. Entonces traigo sobre la mesa un debate extraño, ya que el torneo de la segunda división de Paraguay, al contrario del de primera, es bastante diferente. En este video sacaremos a la luz cómo la primera división debería de copiar a la supuesta burla de la B. Uno de los principales problemas es que cuenta con solamente 12 equipos, como lo habíamos mencionado, y esto mata totalmente el interés del espectador, debido a que solamente hay 3 equipos entre los cuales se reparten el torneo: Olimpia, Cerro Porteño y Libertad, quedándote así con un torneo de solamente 9 equipos, de los cuales 2 descienden. Entonces, 7 equipos existen ahí en el torneo que están jugando a nada. Y bueno, esto se debe a varios puntos, pero principalmente a la brecha económica exageradamente grande que existe entre estos 3 y el resto de competidores. Aparte, cuando un club chico tiene una buena campaña, al toque le desarman el plantel. Y sí, yo sé, es cierto, esto pasa en todas las ligas del mundo. Hablemos de casos como el Girona en la Liga o el Leverkusen en la Bundesliga. Pero si bien también ocurre, la diferencia entre ricos y pobres en Paraguay es aún más extrema. Además, esto choca claramente con el calendario internacional. Los equipos que juegan Libertadores o Sudamericana suelen desarmarse totalmente justo cuando más ritmo necesitan. El ejemplo más claro es el que sucedió este mismo año, con el caso de Guaraní. Casi gana la apertura y tuvo una excelente temporada, clasificando a la siguiente fase de la Sudamericana, ganando la Independiente en fase de grupos. Pero, ¿qué pasó cuando se abrió el mercado de pases? Se desarmó totalmente. Resultado: 5-0 contra Universidad de Chile en 16avos de final. ¿Qué tendrá entonces el torneo de segunda división que no tenga el de primera? Empezando por la cantidad de equipos. 16 clubes son los que compiten por el ascenso en Paraguay, dando un total de 30 fechas a disputar en un torneo largo que transcurre alrededor de todo el año, generando todo lo contrario a lo que la Copa de Primera te ofrece. Mantiene a los jugadores en sus equipos, lo que no rompe los planes a corto plazo de todos los entrenadores, y tampoco pierden el ritmo cuando más lo necesitan. Otorga también un show muchísimo más atractivo para el espectador, no por el nivel futbolístico, sino que al tener tan emparejado todo es más difícil predecir el campeón. Pero sobre todas las cosas es importante hablar de lo que realmente mueve la segunda división, lo que de verdad hace que sea un torneo tan especial, y es más pasión verdadera. La hinchada paraguaya es extremadamente resultadista. En la primera división, si el equipo va mal, la gente deja vacías las canchas. Y esto se puede ver claramente no solamente en clubes, sino con la albirroja. Ahora podemos decir que la selección paraguaya está bien, que llena siempre el Defensores del Chaco, que Alfaro hizo milagros y que tenemos un plantel increíble. Sin embargo, antes no era así y nadie daba un mango por la selección paraguaya. Ahora, en la segunda, aunque haya menos gente y claro que no van a poder llenar las canchas, igual nunca faltan. Están
siempre. Y se conocen entre todos, haciendo una experiencia familiar y mucho más linda de la que suele ser ir a la cancha. En la intermedia no se juega por un título internacional ni por grandes premios. Se juega por el derecho a competir, por orgullo, por sentimiento, porque el equipo no siga bajando y simplemente mejore. Entonces, ¿es la segunda división más emocionante por lo menos que la primera división? Puede ser discutible, pero si querés entender este sentimiento, preguntémosle al hincha. Bueno, como primera parada tenemos el club Fernando Lamora, también conocido como El Rojo. Un club que si bien no está pasando por su mejor momento, creo que podemos darle unas pequeñas alegrías y podemos conocer un poco más acerca de sus hinchas y la historia del club. Así que vamos con eso. Bueno, estamos acá con Jesús. Un gusto, Jesús, que gracias por aceptar la grabación, ¿verdad? Y nada, te quiero preguntar que hace cuánto sos hincha del Rojo, si fuiste del Rojo toda tu vida, qué tal, cómo es este sentimiento que es estar con el Rojo acompañándolo tanto en las buenas como en las malas. Buenas tardes, ¿qué tal? Y la verdad que el rojo de Palomar es un sentimiento. Nosotros somos un equipo acá del barrio Palomar y que estamos prácticamente casi desde el 2010 ya por ahí. Ya se creó este grupo que están acá, que son los petroleros, y que en las buenas y en las malas siempre están. Y estar con el Rojo en este momento duele, ¿verdad? Porque estamos a punto, prácticamente al borde del descenso. Y queremos revertir esta situación y vamos a ver qué pasa. Pero somos hinchas fanáticos en las buenas y en las malas. Genial, Jesús, y contame un poco, ¿cuál fue el mejor momento que viviste con el Rojo? ¿Algo que recuerdes en particular o el gol que más gritaste con el Rojo? Y la verdad que el partido contra Sol de América, que dimos la vuelta aquí, sobre la hora. Y ese fue el gol donde estábamos perdiendo 2-0 y ganamos 3-2. Genial, muchísimas gracias, Jesús. Y nada, esperemos que el resultado se pueda dar la vuelta, ¿verdad? Y nada, un gusto conocerte y ojalá que el Rojo salga para arriba y verle en primera en algún momento otra vez. Así como en el 2007. Así como estamos. Cada uno valemos 100. Muchísimas gracias, Jesús, muchísimas gracias, muy amable. No, yo no sé quién fue el desgraciado. Pobre auto. Bueno, ahora nuestra siguiente parada sería el estadio de Rubén Ñu La Arboleda, un club que está a nada del ascenso. Creo que es un momento muy emocionante para todos los hinchas, para poder grabar, para poder sentir lo que es el sentimiento de Rubén Ñu, que hace mucho que no tiene un clásico, su clásico rival que es Trinidense, que está en primera división. Hace tantos años que no vemos este clásico de Trinidad. Estaría buenísimo volver a verlo y ojalá que Rubén Ñu tenga una participación espectacular. Así que nada, preguntémosle al hincha qué se siente sentir tan cerca de nuevo la primera división. Vamos con eso. Bueno, estamos acá con... Disculpame tu nombre. Estamos acá con Mauricio en la cancha de Rubén Ñu, esta hermosa cancha, hermosísima, con toda esta gente que viene a apoyar en este momento tan clave de Rubén Ñu, rozando el ascenso nuevamente. Bueno, Mauricio, ¿qué tal? Mucho gusto, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, muy alegre por venir a visitar la Arboleda acá en Santísima Trinidad. Nosotros muy orgullosos de pertenecer al barrio y como del barrio somos ñuense y con muchísima expectativa de volver a primera y volver a tener fútbol de primera, estar rozándonos con lo de primera, con Cerro, con Olimpia, con Nacional, con Guaraní, que son los grandes. Y hablando justamente de eso, ¿qué expectativa tenés con Rubén Ñu? Este Rubén Ñu que está tan cerca, sobre todas las cosas, vuelve el clásico de Trinidad. ¿Qué se siente ese sentimiento? ¿Y quién crees que va a ganar ese primer clásico de Trinidad después de tantísimos años? Sí, mira que son muchísimos años y volver a encontrarnos con nuestro archirrival de acá de Santísima Trinidad, que es trinidense, una emoción por supuesto muy grande y como ñuense Rubén Ñu tiene que ganar, como siempre, ¿verdad? Vamos a salir adelante y Rubén Ñu es 11 titanes, como dice la música, ¿verdad? Caballero en el deporte. Y para mojar un poco el ambiente, para crear un poco de picor con los hinchas de Trinidense que esperemos vean este video,
¿quién es el más grande de Trinidad? No, por supuesto, Rubio Ñu lejos está Rubio Ñu, lejísimo Rubio Ñu está. Mirá que es una pregunta casi para lo de Trinidad. Rubio Ñu se le conoce por Trinidad, Rubio Ñu. Fantástico. ¿Y quién tiene más gente? Rubio Ñu, por supuesto, tenemos Rubio Ñu los más grandes acá en Trinidad. ¿Quién es el que tiene más historia? Rubio Ñu tiene más historias, todo, ¿no? A lo lejos somos las grandes jugadores han salido acá de Rubio Ñu, ¿verdad? Desde que yo nací ya había grandes jugadores. Y decime, puede ser cuando estaban en segunda, cuando estaban en primera, decime, ¿cuál fue el gol que más gritaste de Rubio Ñu que vos te acuerdes? Mira que es una pregunta, pero habré gritado uno de los goles de Derlis o de Paredes también que jugó con nosotros. Entonces son varios los buenos jugadores y las cantidades que hayan jugado y metidos y varios amigos. Entonces nombrarla uno específico cuesta. Pero te digo que sí, se grita. Cada gol es diferente, la emoción sube, caliente. Y bueno, eso es lo que te puedo decir. Y como última pregunta, y para ir finalizando, muchísimas gracias también por aceptar. ¿Qué tal? ¿Quién te parece el mejor jugador ahora mismo del plantel, actualmente? ¿Quién te parece el más determinante o el que a vos más te gusta? Y mira que podría decirte que Mansur está un poquitito bien, pero también nuestro arquero que estaba muy bien, cumplió muy bien con todo, el Tulio, estuvo muy bien. Entonces son figuras ya un poco que ya pisaron muchos gramados y entonces ahí está, por eso es lo que la jerarquía que tiene Rubio Ñu, ¿verdad? En todo el plantel. Genial, muchísimas gracias, señor Mauricio, muchísimas gracias por aceptar la entrevista y esperemos que verles otra vez en primera edición. Bueno, estamos acá con Mauri, muchísimas gracias, Mauri, por aceptar esta entrevista. Acá saludar a la cámara, por favor. Y contame, Mauri, toda tu vida fuiste hincha de Rubio Ñu, ¿verdad? Sí, toda mi vida desde pequeño. Genial. ¿Cuántos años tenés? 17. 17. Sí. Decime, ¿cuál fue el mejor momento que vos viste de Rubio Ñu? Y este momento para mí, el ascenso a primera otra vez. El ascenso a primera. Sí, cómo está viviendo, la emoción. Y decime, ¿quién te parece el jugador más determinante, o por lo menos el que vos más te gusta de este equipo de Rubio Ñu tan potente? Juan Jiménez. Juan Jiménez. ¿Lejos te parece el mejor? El mejor. El más determinante en el equipo. Y decime, ¿por quién te hiciste hincha de Rubio Ñu? ¿Por tu papá, por tu abuelo, tu mamá? Por mi abuelo y mi papá. Mi papá jugó luego en Rubio Ñu. ¿En serio? ¿Cómo es el nombre de tu papá? Jimmy Lescano. Mira, genial, fantástico. Entonces, decime, ¿qué te cuentan ellos de Rubio Ñu? Y cómo vivían cada partido. Siempre era una experiencia increíble para ellos. En todos lados le acompañaba a mi abuelo, a mi papá. Genial. Y como última pregunta para dejarte ya ver el partido tranquilo. ¿Quién es el más grande de Trinidad y quién gana el primer clásico en primera de vuelta? Rubio Ñu toda la vida. Papá, claro que sí. Acá, mirá la cámara. Muchísimas gracias, Mauri. Y seguir disfrutando del partido. Muchísimas gracias. Tiro libre para Rubio Ñu. Ahí se va. Ojo. Villagra, ahora sí, Villagra, sí. Grande, qué locura, qué partidazo que venimos a ver, la verdad, increíble. Tal vez muchos le tengan miedo a la segunda división, pero para estos clubes y para estos hinchas es un momento especial. Como dije, no se juega por grandes títulos o premios, sino por ese orgullo y por ese amor al equipo. En la segunda división se demuestra si realmente son hinchas de los colores o solo de los títulos. Si llegaste hasta esta parte del video y te gustó, te invito a que dejes tu like, que comentes, te suscribas. Si te gusta este tipo de contenido, te dejo este video para que también lo veas y nos vemos.